Bueno, arranco porque hoy es, lo habíamos anticipado, es 3 de junio, se están cumpliendo nada más y nada menos que 10 años del Ni Una Menos. Para hacer un poquitito de historia muy brevemente, a partir de la visibilidad que cobraron los femicidios en nuestro país, esto, bueno, impulsó la acción de muchos movimientos feministas. En diciembre de 2012 se logró la sanción de una ley que es la 26791, que reformó uno de los artículos del Código Penal y se incorpora entonces la figura del femicidio como figura agravada de homicidio. Se reconoció el asesinato de mujeres por su condición de género. Hubo un cambio cultural muy importante, o por lo menos se pretendió un cambio muy importante sobre la expresión de la extrema violencia machista. Fue cuando empezamos a identificar esos crímenes que mediáticamente y también en las conversaciones cotidianas se le llamaban crímenes pasionales por la figura del femicidio, es decir, el homicidio agravado por el vínculo y por razones de género. Y ahí también empiezan las organizaciones feministas a generar sus propios registros para tener una dimensión, una magnitud verdaderamente de lo que significa esta problemática hasta hoy en día. Hubo una primera ONG que fue la Casa del Encuentro, la primera en construir datos estadísticos allá en el 2008, hasta que llegó el punto de inflexión, que fue nada más y nada menos que el 2015, con esa histórica movilización del 3 de junio bajo la consigna de Ni Una Menos, y que de alguna manera forzó al Estado a empezar a tomar cartas en el asunto. Se crearon registros, en ese momento se llamó el Ministerio de Justicia y Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, de la Corte Suprema, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy también es la Casa de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, que es la que permanece vigente, armando estas estadísticas junto con un montón de otras organizaciones que hacen un laburo súper interesante. Y obviamente estamos en un momento crítico de todo lo que se avanzó, y por eso está bueno empezar a hablar con una interlocutora que ahora va a presentar Carla, para entender cuáles son los avances desde aquel 2015 y todo lo que se hizo, todo lo que, digamos, se pudo empezar a capitalizar con todos estos movimientos, y cuáles los retrocesos, no solamente los de ahora, pero particularmente es interesante entender qué es lo que está pasando ahora con los movimientos feministas, con el Ni Una Menos, con las estadísticas y sobre todo qué es lo que está pasando en la vida real con los femicidios. La sumamos y le damos la bienvenida, le agradecemos por habernos atendido a Inde Pomeraniec, que ella es periodista, escritora, una de las impulsoras de aquel Ni Una Menos del 2015, del que hoy se están cumpliendo 10 años. Inde, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza, Gaby de Lelis y te saludan. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Gracias por llamar, ¿eh? No, gracias a vos por atendernos, y te traslado, ¿no? Esto que contaba Gaby, un balance, un recuerdo de lo que sucedió en el 2015, pero también el llamado a reflexión de en qué situación estamos ahora, ¿no? 10 años después. ¿Cuál es el balance, la conclusión que sacás vos de esta década? Mira, en principio lo que creo es que podríamos pensar por la negativa, pero también podría empezar por la positiva, porque me da la impresión de que estamos tan, estamos tan sorprendidos todavía, no salimos de la perplejidad por un mundo nuevo, porque no es solo una Argentina nueva, es un mundo nuevo, una era nueva de la política que nos agarró a todos medio de sorpresa. Y entonces me gustaría empezar por aquello que creo que quedó, que se instaló independientemente de lo que se diga desde el poder, independientemente de la nueva ola ideológica por la que estamos atravesando. Hay algo que ya es imposible de retroceder y tiene que ver con la desnaturalización de ciertas conductas. Es decir, no hay chico que haya nacido en estos años, o joven, tanto varón como mujer, que no sepa que pegarle a una mujer está mal, que no se mata a las mujeres por amor, que ni siquiera se revisa la agenda de una mujer. Se sabe hoy que esto está mal, que si un novio revisa la agenda puede ser el comienzo de algo que puede terminar en una tragedia. Eso ya se sabe. Que algunos todavía pretendan decir que eso es una exageración, que se mueren tantos hombres o más, digamos, todas esas pavadas ya las conocemos muy bien.
también conocemos muy bien el riesgo que corren las mujeres en el lugar que debería ser más seguro, que es la casa, en la mayoría de los casos de los femicidios. Así que todo eso, por más que te digan, vayan a cuestiones, digamos, de orden más, si se quiere, de crítica política a lo que fue el gobierno anterior, sobre todo porque las críticas vienen mucho por lo que fue el Ministerio de la Mujer y demás. Suponiendo que haya mucho para reclamar de eso, todo lo otro existe igual. O sea, aunque se hayan hecho las cosas mal, mirá lo que te digo, aunque se hayan hecho mal, todo eso otro que hace 10 años se instaló, es algo que tiene razón de ser, que por algo existe. No existían cifras, eran extraoficiales las cifras que teníamos hace 10 años. Claro. Se consiguió que se empezara a ver cifras. La manipulación que se hace tanto de la información como de este tipo de tema del que estamos hablando nosotros, va por el lado de, y bueno, y si finalmente era tan importante, ¿por qué no descendió? Yo no sé si no descendió. Quiero decir, si no los contábamos antes, claro, si no estábamos tan atentos antes, ¿cómo podemos saber eso? Si no había cifras, si las únicas cifras que había eran las de la Casa del Encuentro que las levantaban de los medios, ¿realmente vamos a creer que los femicidios que estaban en los medios eran los únicos que se cometían? Yo diría que muy por el contrario, y siguiendo por la positiva, aunque mi tono suene un poco indignado, pero siguiendo por la positiva. Creo que hay algo que me decía María Moreno hace unos años, cuando la entrevistaba por uno de sus libros, pero hablábamos de esto, y María decía que ella tenía clarísimo que la revolución de las mujeres era una revolución que no tiene marcha atrás. Y yo pienso un poco eso, porque por esto que les estoy señalando, en el sentido de cómo cambiaron las cabezas, más allá de las críticas políticas, porque si querés después podemos discutir ¿por qué Cristina Kirchner fue presidenta 8 años y la ley del aborto no salió en esos 8 años? Hay montones de cosas que se pueden discutir. Claro. Por supuesto que se pueden discutir, pero las cosas tienen un tiempo y maduran de cierta manera. Fíjense que hace 10 años, cuando finalmente surge la primera manifestación de Ni Una Menos, el detonante, digamos, para que se organizara lo que fue esa tremenda concentración y esas tremendas concentraciones y marchas en todo el país, fue la muerte de una chica en Rufino, Kiara Páez, porque no quería abortar, porque eso también es un derecho de una mujer. Su cuerpo, su decisión. Entonces, ese día, esa vez, cuando se organizó, el aborto no estuvo presente como un reclamo clarísimo. Claro. ¿Sí? Pero 3 años después se empezaba a discutir en el Congreso. Y después tuvimos finalmente la ley de aborto gratuito. Lo que quiero decir es que a veces los derechos se van consiguiendo, digamos, paulatinamente, paso a paso se van construyendo la política. Y también lo que tenemos que saber es que no son para siempre los derechos conseguidos. Tal Eso cual. También es algo que aprendimos en estos años. Pero sí, Inde, Gaby te saluda, pero sí, me quedo con esto que me parece que nadie puede desmentir, es profundamente cierto que tiene que ver con este cambio de concepción, que es tremendamente una cuestión que tiene una raíz cultural, y que es esto de entender lo que está bien y lo que está mal. Eso no significa que se vaya a frenar, pero por lo menos, hay ya también un cambio de cabeza en las nuevas generaciones, y me parece que esto es un logro de todo este movimiento. Creo que efectivamente es así. Sí. Y eso no se va a poder borrar. También creo otras cosas a la luz de lo que estamos viendo, y es que, digamos, la autocrítica también existe y existió durante todos estos años. Es decir, en el entusiasmo de la revolución se cometen muchísimas injusticias, y efectivamente por el lado de las chicas, más radicalizadas, las que más iluminaron, pero también las más radicalizadas, lo que existió fue un dejar al lado a lo mejor a los compañeros de ruta, que eran los chicos, y pensar que porque existían tipos como Harvey Weinstein, un pibe de 15 años, que comenzaba a ver de qué manera se vinculaba con las chicas y ponía una mano de más, era un Harvey Weinstein, digamos, claro, ¿no? Todo eso lo vivimos, y todo eso sumado a la pandemia, estoy haciendo una generalización, ¿no? Pero en general los periodistas hacemos generalizaciones, pero todo eso sumado a la pandemia y a la soledad que le significó a los pibes más chicos quedarse en sus casas, aislados, sin contacto, cancelados, había montones de cosas, digamos, por
rever justo en ese momento que nos quedamos todos entre paréntesis, y ahí aparece nuevas propuestas que resultan de lo más atractivas para chicos que no tenían ni idea en la que se estaban metiendo. Y de ahí podemos ver también lo que es el apoyo de mucho varón joven, muy joven y casi sin experiencia, a lo mejor en términos sexuales, y con el apoyo a lo que son las nuevas ideas. Sí, Entonces, se me ocurre para revisar. Se me ocurre pensar en esta película o serie, digamos, Adolescencia, que tanto habló sobre esto, digamos, de los incels. Y vos estás refiriendo entonces, y es una pregunta, Inde, que digamos, puede ser un coletazo de esa radicalización de los feminismos. A ver, a mí no me gusta decir porque sería digamos, como asumir que por culpa del feminismo tenemos el gobierno que tenemos, lo cual sería no solo injusto, sino sería un reduccionismo que la verdad y ridículo, ¿no? Sí. Sería ridículo. Lo que sí pienso es en todo lo que tenemos alrededor. Hablaba de los errores. Uh-huh. Nos cuesta mucho asumir errores, nos cuesta muchísimo asumir errores, no solo a los políticos, que a los políticos nunca los asumen, siempre hablan como analistas políticos, nunca asumen los propios errores, y a nosotros nos pasa un poco también, y me parece que hay que revisar algunas cosas, y lo digo también como madre de varones, claro. Porque varones que son más feministas que yo. Quiero decir, empezaron antes, porque fue así, porque son los varones que criamos nosotras, que incluso a lo mejor sin marco teórico, teníamos como muchísimo más claro que la generación de nuestras madres, digo, las mujeres de más de 60, teníamos más claro que la generación de nuestras madres lo que queríamos en relación a la paridad, y entonces podíamos no haber sido activistas o militantes feministas antes, pero nuestros hijos crecieron con nuestras cabezas. Entonces, cuando digo de nuestros hijos, lo que digo es que yo vi hijos de amigas que eran cancelados por cuestiones muy menores, y en el medio de esta injusticia que tienen todas las revoluciones. Busquemos una revolución en donde no se cometan injusticias. Exacto. No existe. Exacto. Ahora, no nos dieron ni 3, 4 años a las mujeres. O sea, dieron con todo. Claro, porque además, ¿no? Digamos, en este último tiempo, sobre todo, digamos, tratando de analizar las causas de por qué llega un personaje como Milei a ocupar un cargo tan importante, una de las cosas que se mencionaba, hay que decirlo, es las feministas se pasaron 3 pueblos. Claro. Eso lo escuchaste, Inde, también. Entonces es difícil no caer en esa trampa de, entiendo, y es fantástico lo que estás diciendo, decir, bueno, por supuesto, se cometieron algunos errores, algunos tienen que ver con esto que estás mencionando, la cultura de la cancelación, pero es necesario también entender, digamos, los avances que hubo fantásticos a partir de la aparición de diferentes organizaciones feministas que, bueno, salieron a la calle, ¿no? Como ese Ni Una Menos. ¿Sabés lo que diría? Y que me parece que eso es algo que nos tenemos que aprender muy bien. A las mujeres se nos exige una uniformidad que a los hombres jamás se les exige. Sí, también. ¿No? También. O sea, cuando te dicen las feministas, qué sé yo, las feministas, hoy casi todas las mujeres son feministas, más allá de que haya un gobierno que tiene montones de mujeres que no lo son. Pero si vos te pones a pensar, incluso muchas que ni siquiera se asumen como tales, actúan como tales. Y entonces eso de pronto es lo que importa, porque es lo que impone también conductas a los varones y a las mujeres de las casas. Entonces me parece que pensar que tiene que haber una uniformidad de pensamiento en todas las mujeres es machismo puro y duro. ¿Por qué a los hombres no se les exige eso? ¿Por qué no podemos tener diferencias entre nosotras si coincidimos en lo básico que es que pelear por los derechos de las mujeres es pelear por derechos humanos? Porque parece que se olvidara que estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de un privilegio. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida de las mujeres y con la calidad de vida de las mujeres. Cuando hablamos de paridad y cuando nos vienen a decir que es un invento la paridad, la falta de paridad, ¿cómo es un invento la falta de paridad? ¿En serio? ¿En serio? ¿Todavía alguien piensa que en serio las mujeres ganan lo mismo que los hombres? ¿Todavía alguien piensa que en serio las mujeres ocupan los mismos puestos que los hombres? Que vayan simplemente a mirar lo que pasa en la justicia, que hay más mujeres que hombres, pero están todas de la mitad de la tabla para abajo en los cargos. Sí, claro. Que vayan y miren en los diarios quiénes son los columnistas de los diarios, los columnistas políticos de los diarios. Y estoy dando ejemplos por dar. Que vayan a las empresas.
Sí, claro, tenemos mujeres que llegaron, por supuesto que hay mujeres que llegaron, Sí. siempre existieron mujeres que llegaron, pero que vayan y miren también quiénes hacen las listas para, cuando, por ejemplo, cuando se construyen listas para las elecciones. O sea, siguen siendo los hombres, chicas, es así. Es así, es así. Y le voy a decir algo más. Sí. Perdón, quería decir una cosa más que Sí, tiene claro. que ver también con revisar un poco lo que ocurrió. Nos quedamos con las editoras de género, y las editoras de género en un punto también para muchos hombres cumplió el lugar de volver a mandarnos a la cocina, porque lo que importa es que haya mujeres en todas las secciones. Hay algo ahí, vos sabés, Inde, que está bueno empezar a analizar sobre el tema digo, ya me parece que estamos bastante más maduras como para empezar a meternos en debates un poquito más urticantes, si se quiere, ¿no? Esto de Sí. el cupo por el cupo mismo y, digamos, por supuesto siempre entendiendo que es lo que vos estás diciendo, que a nosotras las mujeres siempre nos exigen más. Pero hay algo de eso que también empieza a generar como, bueno, hay que estar preparado también, ¿no? Digamos, no es que, digamos, se puede poner, digamos, No, o hablar solamente, digamos, de cupo, de género. Vos lo que estás diciendo claramente es que no es que porque pongan mujeres, son todas las mujeres, nosotros celebramos cualquier mujer en el Congreso. Exactamente. No celebramos No cualquier mujer ocupar en el un lugar Congreso. solo por el hecho de, sino que también fomentar Nos estamos poniendo la contentas capacitación, porque claro. yo he visto comentarios de Christine Lagarde. Christine Lagarde es mujer. Güey, pero muchachos, empecemos a diferenciar una cosa de la otra también, ¿no? Bueno, pero también tenemos que ponernos de acuerdo nosotras en eso. Exacto, primero, y en no un es fácil punto- eso, Inde. Por eso, pero mientras sigan siendo los hombres que dominan en los partidos políticos los que hacen las listas, y no estoy hablando del caso de Cristina, digo, Cristina Kirchner es bastante excepcional en muchos sentidos. Sí. Ha sido bastante excepcional como mujer en el poder. Anoche la escuchábamos hablar y hay cosas que sigue siendo muy atractivo el modo en que ella habla, y además es la única política que se le enfrenta al gobierno actual, pero también es cierto que no hay un reconocimiento de los errores nunca, jamás. Es verdad. Dicho esto, en los partidos lo que uno ve básicamente son hombres armando las listas. Tal cual. Cuando eso se termine, sí vamos a llegar por capacidad. Mientras hoy los hombres sean los que hacen las listas, no vamos a llegar por capacidad y necesitamos ese cupo, porque si no, Sí. ¿cómo ganamos ese espacio? Quiero hacerte, ¿No? mira, nos queda poco tiempo, Inde, pero quiero volver Sí. al tema digamos, del ni una menos y de los femicidios, sobre todo porque es bastante preocupante, y a propósito de todo lo que estábamos hablando, es esta mirada que tiene este gobierno en general y Patricia Bullrich en particular, digamos, tratando a los femicidios como homicidios, digamos, tratando de, bueno, por supuesto borrar la figura del femicidio, como lo intentó y lo dijo Javier Milei, pero digo, como para que se termine de entender, vos que sos una persona que laburás mucho sobre esto también, ¿se puede tratar el femicidio como un caso de inseguridad o tiene que tener otro abordaje? ¿Hay ahí Es un retroceso, un error? Eso claramente, claro, eso es claramente un retroceso, porque cuando empezó Ni Una Menos, el foco se puso mucho también en el tratamiento que le dábamos los medios a los temas. Y algo que fue sustantivo como cambio fue que los femicidios pasaron de estar en las páginas de policiales a las páginas de sociedad. Claro. Es exactamente esto que vos estás señalando, porque es un problema social al que hay que abordar desde distintos lugares. Por eso era tan importante la capacitación, por eso era tan importante la capacitación de la gente que recibe las denuncias, por eso es tan importante mantener la 144, por eso es tan importante esto. Dicho esto, y sería larguísimo, por supuesto que cuando el gobierno actual muestra la lista de las dependencias que desactivaron, lo hacen con todo el sentido del mundo, porque ponen a la par dependencias fundamentales y sustantivas con dependencias que se repetían unas con otras, porque en esto de haber llegado a tener... lo del Ministerio de la Mujer me suena bastante en un punto a lo que decía recién con la cuestión de la edición de género. Me parece que es más importante que haya mujeres en todos los ministerios a que haya un Ministerio de las Mujeres. Claro. A mí, no a todas las feministas, a mí.
Inde, te Y ahí agradecemos. tenemos diferencias. Sí, obviamente. claro. Te agradecemos infinitamente y seguramente vamos a seguir esta charla porque da para mucho. Es uno también de los grandes desafíos de esta época, poder entender para dónde ir y cómo encarar también toda esta ofensiva que está existiendo del otro lado a nivel planetario. Así que seguramente volveremos a retomar esta comunicación. Gracias a ustedes, chicas, muchas gracias. Un abrazo Chao, grande. Inde. Inde Abrazo, chao, chao. Pomeraniec, periodista, escritora, una de las impulsoras de la primera marcha del Ni Una Menos, de la cual se cumplen 10 años en este día que estamos transitando, 3 de junio del 2015. Recordar que hoy, si bien va a haber seguramente algunas juntadas, la gran manifestación va a ser mañana con tratando de hacer esta unidad en la lucha. Las diferentes organizaciones feministas van a estar marchando junto con los jubilados, las personas que están protestando por el tema de discapacidad, CONICET, investigadores, universitarios, bueno, todos mañana a las 4 de la tarde ahí en el Congreso. 11 de la mañana, 38 minutos. Nos queda un ratito más de Portate Bien aquí en FM Re 107.3. Vayan a nuestro canal de YouTube, Re FM 107.3, que estamos eligiendo la burrada del día. Yo no sé dónde tengo la encuesta porque la cerré y no la puedo abrir. Me he recibido de jubilada, pero ustedes vayan y voten. ¿Cuántos votos tenemos? Tenemos Pocos, seguramente. 67 votos, dale, loco, faltan, dale, tienen 20 minutos todavía para votar la burrada del día, así que vayan a nuestro canal de YouTube, Re FM 107.3, hasta las 12, portate bien. Siempre hay algo dando vueltas por tu cabeza. Re 107.3 Re FM. Estamos en la recta final de la obra. Muy pronto, José Cepaz tendrá Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial para que puedas estudiar gratis y cerca. Construimos futuro. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 27 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 13 de junio. Segundo vencimiento 27 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Este otoño llega a tu sillón, Duro de Aburrir y Alicia en el País del Entretenimiento. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, streaming, juegos y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo 15.499 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Levantarte temprano no era nada fácil. Hasta ahora.